Que sigan con nosotros, ya tenemos por acá al compañero William Grisby Vado, muy conocido como el Chele Grisby. Buenos días, Chele. Buenos días. Bienvenido, ¿viste? Son Gracias. invitados aquí de lujo, no solo porque lo dije, sino que Alberto también lo ha dicho en muchas ocasiones. Bienvenido, Chele. Francia hoy amanece agitada. El cono sur también ha estado muy agitado. ¿Cuál es el análisis, Chele, en el plano internacional que usted realiza en relación a estas estallidos sociales y manifestaciones sociales donde la mayoría de la población ha salido a las calles a buscar cómo reclamar esos espacios donde han sido excluidos? Buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Pues a mí me parece que en todo el sistema capitalista estamos asistiendo a una crisis del modelo neoliberal de concentración de riqueza que ellos impulsaron desde principios de la década de los 80, paulatinamente, tuvieron como laboratorio Chile y luego lo extendieron por prácticamente todo el mundo capitalista. Estamos asistiendo a una crisis de ese modelo porque la ciudadanía de todos los países ya está harta de sacrificar sus intereses y sus derechos en aras de los más ricos y ha adquirido conciencia de cómo es que se procede para confiscarle sus derechos y su apenas ingresos escuálidos para sobrevivir, cómo lo hacen para ellos seguirse enriqueciendo. Y entonces una de las razones es, por ejemplo, te arrebatan los derechos a la seguridad social, o el derecho a la educación, o el derecho a la salud, o el derecho a la seguridad, o el derecho a cualquier cosa. Esto no es novedad, esto ha venido ocurriendo desde que el modelo neoliberal se impuso como la fórmula dominante del capitalismo para seguir extrayendo las riquezas tanto de las naciones como de los individuos. Lo novedoso es que la gente se está rebelando, ese es lo novedoso. Ha ocurrido primero en Ecuador, en América Latina, primero en Ecuador, después en Chile, después en Colombia. Sobre todo Chile y Colombia, que han sido paradigmáticos para exportarlos como ejemplo de cómo debe ser la aplicación del modelo neoliberal. Y en Europa también ha ocurrido. A veces se expresa en la urna cuando los ciudadanos votan por propuestas progresistas alternativas al neoliberalismo, o en la calle, como ha ocurrido en Francia ya desde hace algún rato. Sí. Empezó el año pasado con mucha intensidad de los jóvenes, ahora son los sindicatos los que están haciendo un paro preventivo, porque no se trata de una ley que ha sometido el gobierno para la reforma a las pensiones, sino que planea proponer una ley. Sí. Pero como los sindicatos ya están curtidos en esto de que les confiscan los derechos, prefieren prevenir, les dicen, ojo, no me interesa que hagas eso si no lo negocias conmigo o si no respetas mis derechos. Eso en esencia es lo que está ocurriendo hoy en Francia. Sí. Se sumaron, leí ahora temprano, policías, recolectores de basura, abogados, jubilados, transportistas y los chalecos amarillos. Sí. Eso ya da un panorama bastante interesante sobre... Hay una conformación, por eso te digo, hay una conformación ciudadana que resiste esta nueva embestida del neoliberalismo. Recordemos que en Europa hay, sobre todo en Europa nórdica, pero también en Francia, todavía hay derechos sociales conquistados por la población a lo largo de muchas décadas que todavía están intactos. Y entonces ahora van por eso. El neoliberalismo va a confiscar esos derechos y la gente empieza a resistir. Francia tiene una gran tradición de lucha de sus trabajadores porque tiene siglos y habrá que ver hasta dónde puede llegar el pulso. Pues Macron está sumamente debilitado, pero eso no quita de que sigue siendo el representante de esa clase dominante que quiere confiscar esos derechos. Asistimos al colapso entonces de esas estructuras de poder. Yo no creo que sea el colapso. Creo el capitalismo tiene muchas maneras de recomponerse, pues, y lo vamos a ver en las próximas semanas, sobre todo porque ellos detentan el poder militar y detentan el poder ideológico. Esto es muy importante, pues, o sea, antes que imponerte el neoliberalismo vino convencerte de que vos no servías. Entonces te convenciste que vos no servías y que la única manera de que sirvieras era que entregaras la valija. Entregaste la valija y de todas maneras no servís. Entonces, creo que el trabajo ideológico previo siempre es
es más importante que la propia medida. Y ahora lo están empezando a hacer, pues. Te voy a dar un ejemplo, pues Chile. En Chile hemos visto todo lo que ha ocurrido. Hay una explosión de violencia social que a veces es aprovechada por bandas de delincuentes, obviamente. Por ejemplo, en Valparaíso, en Chile, que la destruyeron, el centro de la ciudad. Pero eso no puede ocultar el hecho de que hay una rebelión social contra ese sistema, ese estado de cosas en Chile. ¿Qué es lo que va a hacer Piñera? La clase dominante chilena, que hay que tener en cuenta que no se trata del presidente, sino que es la clase dominante, que es lo que está haciendo. En primer lugar, va a reprimir cualquier tipo de protesta social, lo va a hacer por la ley. Sí. En segundo lugar, ha fortalecido el papel de los carabineros y está haciendo un lavado de imagen impresionante de los carabineros. Pese a que hay 230 y pico de muchachos y muchachas que han perdido uno de los dos ojos, de todas maneras están haciendo el lavado de la cara. Lo que ocurre es que ahora también hay un instrumento en manos de la gente que son las redes sociales. Y gracias a ese instrumento ha habido poder de convocatoria, ha habido poder de conocimiento, ha habido poder de réplica de grandes sectores de la ciudadanía, que de todas maneras ellos también usan esas redes para difundir las mentiras, porque para eso tienen sus ejércitos de robots que contratan. Pero creo que es importante. Pues, voy a decir una cosa, a mí me parece que aun y cuando uno se puede sentir desalentado por lo que ocurrió en Bolivia, pero lo que ocurrió en Bolivia, aún lo que ocurrió en Uruguay con la victoria de la derecha uruguaya por 28,000 votos, aún lo que ocurrió en Uruguay, aún lo que ocurrió en Brasil con Bolsonaro, aún eso, creo que esos tres ejemplos, en lugar de demostrar victoria de la derecha, creo que demuestran a qué extremo ha llegado la derrota del neoliberalismo como fórmula. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? En el caso de Bolivia, han tenido que recurrir al golpe militar. O sea, no han podido ganar las elecciones. Tuvieron que recurrir al golpe militar, que no está reconocido aún, vale, pero es un golpe militar. Están en control de la situación y sobre todo los recursos naturales. En el caso de Uruguay, tuvieron que recurrir a la extrema derecha, al discurso más xenófobo y además clasista y racista, para poder amedrentar a un segmento de la población que prefirió esa corriente política de la derecha, a Luis de la Calle, prefirió darle el voto a ellos por miedo a que la delincuencia prolifere o que no haya medidas contra... O sea, una cosa absurda. O sea, renuncia a derechos para supuestamente controlar la seguridad. O sea, tienen que recurrir a lo más extremo para poder ganar una elección y por 28,000 votos. O sea, y en el caso de Brasil también es un fracaso porque primero tuvieron que recurrir a lo que llaman el lawfare, es decir, a judicializar la política, es decir, inventarte casos en los tribunales para neutralizar fuerzas políticas alternativas, inventados todos los casos, como se mostró ayer en el caso de Lula y Dilma, que fueron absueltos ya por uno de los tantos juicios. Pero bueno, sí, uno de los tantos juicios, pero tuvieron que recurrir a eso para destruir la alternativa al neoliberalismo, que es el Partido de los Trabajadores y que sobre todo encarnado en Lula, pues, que no les dio resultado. Ahí está Lula otra vez y ahí está, poco a poco va despertando la sociedad brasileña después de la manipulación absoluta que hubo de la opinión pública vía las redes sociales y vía también los grandes medios de comunicación. Y entonces y después te vas a los ejemplos ya más visibles, pues, que son Colombia, que son Chile, que es Ecuador, que es Perú, que es Panamá. En estos países el elemento cultural, como usted lo mencionaba, ha sido muy fundamental. Se ha tomado desde la perspectiva de los otros y también ha sido un elemento que ha permeado esa sociedad y también ha jugado un papel ahí muy fundamental en los golpes, la jerarquía eclesiástica. ¿Cómo se pueden leer todos esos elementos desde la comunicación? A mí me parece que, en mi opinión, pues, o sea, yo creo que un factor clave para consumar la colonización de un país y el saqueo de sus riquezas es despojarte de tu identidad como individuo, como sociedad. Y parte de la identidad del individuo, de la sociedad, es su cultura, es su tradición y es su historia. Y nosotros, por ejemplo, aquí en Nicaragua lo experimentamos. Recordemos lo que pasó con la señora Chamorro. Una de las primeras medidas que tomó
desde el Ministerio de Educación, donde está el extremista de derecha antidemocrático de un señor de apellido Belli, que por cierto fue terrorista y fue fanático, estuvo preso por eso. Opus Dei, No, pero fue autoflagelación. terrorista, sí. puso bombas en una estación de metro en Madrid a finales de los años 60 y otras cosas. Pero bueno, este individuo, ¿qué fue de las cosas que comenzó a hacer? A quitar los nombres de nuestros héroes de los institutos y colegios, Sí. a despojarnos de la memoria histórica y a decirnos que esos no eran héroes, aunque hayan votado a la dictadura, aunque hayan sacrificado su vida, que esos no son héroes. Eso nos empezaron a decir, a sustituir la historia de lucha del pueblo de Nicaragua por una historia falsificada de lo que había ocurrido en el país. Y eso es parte de la destrucción. Acuérdate que fue otra de las cosas que hizo. Destruyó el Museo de la Alfabetización. Una epopeya reconocida por el mundo entero, como un premio internacional de la UNESCO, etcétera. Una epopeya del pueblo de Nicaragua que estaba reflejada simplemente en un museo, con ropas, con cosas de los brigadistas, destruida por un fanático, ¿verdad? Pero esos son solo ejemplos. ¿Qué pasó con todas las manifestaciones artísticas y culturales del país en esos 17 años? Que desgraciadamente gobernó el somocismo con distintos presidentes. Abandonadas a su suerte, a la suerte del mercado, ¿verdad? Es decir, totalmente sin ningún tipo de aliciente. Es decir, ¿por qué? Porque es parte de la idea de despojarte de todas esas manifestaciones, porque tu cultura son los cantantes pop de la cultura norteamericana, de la cultura europea. Es más importante seguir a Madonna que seguir a tus cantantuchos aquí, según ellos, ¿verdad? Es decir, vos no servís, lo que sirve es lo que hacemos nosotros. Así que ¿para qué te vas a desgastar en lo que no sirve? Mejor ve que nosotros somos los mejores. El tiempo va demostrando que no es así, sobre todo cuando vos tenés un gobierno como el de Daniel, que va afirmando la identidad nacional con distintas acciones políticas, acciones de gobierno, con distintas cosas, se va afirmando el siguiente y va descubriendo que no es cierto eso que nos decían, que nos servimos. No, al contrario, nosotros no solo que servimos, sino que además somos mejores que ellos. Pero lo vas descubriendo en la medida que te vas afirmando en tu identidad. Por eso es que Estados Unidos, por eso es que el capitalismo mundial se dirige a destruir las identidades nacionales. No solo la identidad nacional, destruyen el Estado nacional, destruyen las fuerzas populares, destruyen el andamiaje jurídico. El Estado solo les sirve cuando es para garantizar sus intereses. Puedo seguir hablando si querés, pero... No, claro que sí, claro que sí. Agarro la guitarra y paso toda la mañana. No, y hay toda una, y acompañado de eso, hay toda una complicidad de todas las estructuras de poder, llámese religiosa, política, económica, que respaldan todo este sistema para que este sistema no sea destruido, porque lo único que puede cambiar a un sistema es que lo destruya otro sistema, pero en este sentido pues hay toda una complicidad de años y que logra muchas veces pues dominar, digamos, el pensamiento de las personas en algún sentido, y que cuando no lo logra hacer, pues vemos ahí esos estallidos sociales, pues cuando la gente despierta, pues. Lamentablemente asistimos a un proceso de involución del fenómeno de lo que fue el catolicismo en América Latina. Recordemos que con Juan XXIII, el Papa Juan XXIII, y luego con el Papa Pablo VI, hubo un esfuerzo de la Iglesia Católica de reinventarse y de retomar la esencia del Evangelio predicado por Jesús, del protagonismo de las comunidades empobrecidas, que no puede haber justicia si hay pobreza, que no puede haber justicia si hay marginación. Y entonces, desde esa perspectiva, nace el esfuerzo con la famosa encíclica de Pablo VI, Populum Progressum, pero a partir de ahí el Concilio Vaticano II, que fue en 4 reuniones, y un relanzamiento de la idea de Cristo a partir de la fe católica. Y también hubo una expansión enorme de todo el catolicismo. Estados Unidos es el que primero advierte que eso era peligroso y empieza a fomentar otro tipo de corrientes que recuperan el conservadurismo, y además empieza a trabajar a las jerarquías católicas y empieza una persecución de la teología de la liberación. O sea, que es lo que ocurre a finales de los años 70 con el papado de Juan Pablo II, pues, y empieza todo un retroceso de todo aquel protagonismo que se le había dado a los feligreses, a los laicos
dentro de la Iglesia Católica teniendo una discusión más colectiva, un papel protagónico en el quehacer de la comunidad. Entonces ahora vemos exactamente lo contrario. Ya llevamos 40 años de esa contrarreforma y en esos 40 años ahora vos te volvés a tener a una jerarquía católica casada con el dinero. A una jerarquía católica para la cual es más importante el dinero y los que hacen el dinero que los empobrecidos. Una jerarquía católica que te dice que qué bueno que existen los pobres porque esa es mi puerta para ir al cielo. O sea, una jerarquía católica que prácticamente está diciendo mejor que sean eternos los pobres porque así me salvo yo. Entonces, ¿por qué hay pobres? Porque hay ricos. Hay pobres porque hay ricos. ¿Y quién es mayoría? ¿Los pobres o los ricos? Obviamente los pobres, pero ellos optan por la minoría. En razón de sus propios privilegios y en razón de su propio status quo en la sociedad. Desgraciadamente eso es lo que ha ocurrido, salvo muchas honrosas excepciones, que no estoy hablando en términos absolutos, pero estamos hablando de la tendencia dominante de la jerarquía católica, y en Nicaragua ha ocurrido eso mismo. Pues. El otro día el presidente Ortega decía que parte del clero somocista era de origen somocista, y después uno de los señores obispos pues rechazó porque dice que ni lo conocieron. No, es que no dijo Daniel que lo hayan conocido, lo que dijo que es de raíces somocistas, de pensamiento somocista, que es lo que estamos hablando. Es decir, el rico y el gringo son superiores a nosotros. A los pobres, son superiores a los pobres y a los nicaragüenses. Esa es una filosofía somocista y eso es lo que asienta a la jerarquía católica. Mike Pompeo, en esos periplos que hace por Medio Oriente, Mike Pompeo, un gángster internacional, que debería ser condenado por crímenes de lesa humanidad, por todas las destrucciones que han y las intervenciones que han causado en Medio Oriente. Pues a Siria lo convirtieron en un pedazo de tierra, pues prácticamente eso es lo que le va a quedar, lo que le ha quedado a Bashar al-Assad. Mike Pompeo en esos periplos donde discute, según él, pues, y se hace reuniones con aliados que son de pensamiento demócrata, pues ha lanzado una advertencia para América Latina, pues que Estados Unidos va a estar atento a esas protestas que tratan, según Pompeo, de desestabilizar a gobiernos demócratas. ¿Qué lectura se le puede dar a eso de Pompeo? Que Estados Unidos estará alerta a ese tipo de sublevaciones en América Latina. Pero es que yo creo que las cosas van más allá. Pues me parece a mí que con la presidencia de Trump y el grupo al cual representa Trump, que no es todo el grupo dominante, es un grupo al cual representa Trump, me parece a mí que se ha descarado Estados Unidos. Es decir, por lo menos tenemos esa ventaja, ya no lo encubren con ningún tipo de discurso, sino que ya hablan claro pues lo que quieren y cómo lo quieren. Pero me parece a mí que ya, o sea, las clases dominantes mundiales han llegado a la conclusión que para ellos hay varias cosas que les estorban para seguir siendo ricos. Lo primero, les estorba esas democracias que eligen gente que no les sirve. Les estorba. Por eso hacen lo de Bolivia. Les estorba el Estado de Derecho cuando ese Estado de Derecho no les permite saquear riqueza de los individuos o de los países. Les estorba. Les estorba cuando, por ejemplo, te dice que te define qué cosa es un crimen de guerra, eso les estorba. Ya vamos a dar ejemplos. Les estorba que te dice que en una guerra, por muy bendecida que esté por la comunidad internacional de la ONU, vos no podés saquear riqueza, les estorba. Entonces se han colocado por encima de eso. Te voy a dar ejemplo. Mira, primer ejemplo, ellos dice Trump, me voy de Siria. Estados Unidos no tiene nada que hacer en Siria, pero me quedo con el petróleo y ahí voy a dejar mi base militar. Y entonces el principal yacimiento petrolífero de Siria queda en poder de los marines norteamericanos y ahí están ellos. O sea, ¿por qué? Por la filosofía del botín, que lo dijo clarísimo Trump en el año 2016 en la campaña electoral. Él dijo, antes decía, el que ganaba una guerra se llevaba el botín. Y esa es la filosofía que está aplicando. Es decir, yo voy a hacer guerras, pero me voy a llevar el botín, como lo quiso hacer en Irak, descaradamente, de robarse todo el petróleo, y ahí todavía está en disputa esas cosas, sobre todo con otros intereses imperiales. Pero esa harina es otro costal. Lo que quiero decir es que van por el botín. Mira, te voy a dar otro ejemplo. Mira cómo siempre se ha dicho esta frase, ¿no? Estados Unidos no tiene amigos, sino que intereses. Pero es que es peor. Mira, Bolsonaro supuestamente es brother de Trump. Piensan lo mismo, ¿no? Sí. ¿Y qué acaba de hacer Trump? Le aplicó aranceles al acero
exporta Brasil a Estados Unidos. A su mismo presidente demócrata que tiene en Chile también. ¿Verdad? Y le dice... Ahí aplicaron aranceles. No, Argentina y Brasil. Y Brasil, Argentina y Brasil. Y entonces le dice a Bolsonaro, no, vos estás devaluando tu moneda, eso me perjudica, por lo tanto ahora yo te pongo aranceles. Pero ¿cuál es el fondo de esto? En el fondo estamos aquí asistiendo a un enfrentamiento global entre las nuevas superpotencias del mundo, que son Estados Unidos, que fue la potencia dominante, en este momento está en discusión su hegemonía, China y Rusia. ¿Verdad? Entonces vos tenés un enfrentamiento global que se están disputando mercados y plazas. Y creo que no nos debemos perder en esto. Pues, por ejemplo, China ha avanzado considerablemente en América, considerablemente en sociedades comerciales, en inversiones, cuantiosas inversiones. Es el principal prestatario de muchos de los estados latinoamericanos. Del mismo Estados Unidos. Es propietario de tierras, de gigantescas propiedades en Argentina, en Brasil, en Panamá, en Colombia, gigantescas, ¿verdad? Pero además, lo más importante es que China avanza en inversiones estratégicas como la del petróleo en Venezuela o iba detrás del litio en Bolivia, ¿ya? Es decir, es que estamos asistiendo a una competencia por ver quién se queda con los recursos naturales y quién tiene la ventaja, por lo tanto, de cara al futuro. Y en ese enfrentamiento Estados Unidos llevaba la saga y decidió pasar a la ofensiva en América Latina y a empezar a recuperar el control político para garantizarse también los recursos naturales. Aquí no hay un propósito como decía Pompeo, vamos a defender, dice, los regímenes democráticos, vamos a impedir que estas protestas se conviertan en sublevaciones, ¿verdad? Vamos a ver, ¿con qué derecho? Pero es que ya no existe eso. Es que esa es la otra. O sea, para eso, para Estados Unidos, para el poder imperial, ese ya es un problema. No me importa que yo no tenga derecho, yo lo hago porque me da la gana, porque hay que garantizar mis intereses. O sea, tenemos claro que el derecho internacional ha sido pulverizado por Estados Unidos. ¿Quieres más ejemplos? Uno se retiró de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y dice que ahí no vuelve a meterse, pero exige el respeto de los derechos humanos de sus pistoleros, de sus sicarios en los países que él quiere dominar. Ahí se exige. Dar los consejos que necesitan. Bueno, vamos a citar textualmente lo que dijo este señor Pompeo. En el gobierno, y ahora cae en el ridículo de acusar a Venezuela y a Cuba, y aquí lo dice textualmente, en el gobierno seguiremos apoyando a los países que intentan evitar que Cuba y Venezuela secuestren esas protestas y trabajaremos con los gobiernos legítimos pues, según él, para evitar que las protestas se conviertan en disturbios y violencia. O sea, algo más cínico que esto, pues no lo había escuchado en tan poco tiempo. Por eso te digo, pero a mí me parece, por lo menos ahora te lo dicen claramente, antes te lo encubrían. O sea, por lo menos esa virtud le encuentro yo a Trump, que es descarado. Sí, es descarado. Pero es que hay que... Y goza con ser descarado. Y hay que recordar cuál es el origen de Trump, ¿verdad? Trump es un empresario sin escrúpulos. Ha violado todas las leyes fiscales y de mercado de Estados Unidos y así construyó su fortuna. Ha evadido impuestos, probablemente es el mayor evasor de impuestos de Estados Unidos, como todos los millonarios que se dedican a evadir impuestos. Y ha llegado a tal descaro que ni siquiera publica su declaración de bienes porque no le da la gana, aunque por ley lo tiene que hacer. Y no la publica porque sabe que entonces va a quedar en evidencia que él es un evasor de impuestos. Entonces esa conducta delictiva empresarial la aplica ahora como presidente. Te doy otro ejemplo. Pues ahorita hay un escándalo ahí en Estados Unidos con el problema porque Trump se metió y le condonó las cadenas o las condenas de prisión a 3 militares. Los 3 condenados por crímenes de guerra contra civiles. Los 3. Y él se metió, a uno le habían bajado el grado, se lo restauró, al otro lo metieron preso, sí. Le quitó la cárcel y al otro lo habían declarado culpable, él dijo que era inocente. Es decir, ¿por qué? Porque él está diciéndole a sus soldados, hagan lo que les dé la gana con tal de defender mis intereses.
Sí, él siempre le hace la corte Entonces, a los soldados. te lo ponen como que hay resistencia a los mandos militares. Yo no me creo eso. Ayer, casualmente, o no casualmente, asistíamos a la cumbre que realizan ellos de la OTAN. Por ahí estaba Macron, estaba también Trudeau o Trudeau, como lo pronuncian algunos en el caso del canadiense. Y también estaba Boris Johnson, le comentaba. Todos los jefes de todos Estado de la ellos. OTAN. Y Boris Johnson asegura que cualquier amenaza o cualquier intento de ataque hacia un país de la OTAN es un ataque hacia todos. Sí, Bueno, pero esa es la filosofía, la filosofía de la OTAN. Para claro, eso fue fundada la para OTAN. eso. Yo creo Sí. que lo más importante es lo que dijo Macron. Así. Macron dijo, en Europa debemos convencernos que ya Rusia no es una amenaza para nosotros. Sí, es así, correcto. Eso creo que es lo más importante. Fíjate que hay una cosa que pasó desapercibida aquí en Nicaragua y que ocurrió en septiembre. El Parlamento Europeo aprobó una declaración. El Parlamento Europeo, un poco más de 600 de todos los países de Europa, aprobó una declaración que equipara al comunismo con el nazismo. Una declaración por abrumadora mayoría, incluyendo a agrupaciones que se ufanan de ser izquierda o socialistas. Solo un grupo de 60 diputados se opuso a semejante aberración. Es una aberración. Era decir, y además, el comunismo no entendido por el marxismo-leninismo y todo, no, el comunismo entendido según ellos, ¿qué es comunismo? Desde la perspectiva occidental. Bueno, que tiene una interpretación sumamente laxa. Por ejemplo, te dicen que son comunistas los millones de chilenos que ahorita están en las calles protestando. Eso dicen ellos que son comunistas. O los millones de colombianos que siguen protestando, que ayer tuvieron otra huelga. O los millones de todos los trabajadores en cualquier país. O los millones que están protestando en Francia. Son comunistas. Es decir, comunistas desde la perspectiva de ellos. Esto es increíble que haya ocurrido. Pues, ellos que se ufanan de demócratas, que nos recetan democracia, que nos dicen cómo debemos comportarnos para ser demócratas, ellos proscriben a una tendencia ideológica mundial, que además es gobierno en China, que además es gobierno en Cuba, con los cuales tienen relaciones y visitan y etcétera. Es decir, proscriben una idea, una propuesta de modelo de sociedad, de desarrollo de la sociedad, la proscriben porque afecta a sus intereses, pero además ellos te lo dicen de la manera más campante como una alternativa demócrata. ¿Cómo es posible que lleguemos a este extremo? ¿Quién liberó al mundo de Hitler? Los comunistas. Los soviets. Los comunistas. Sí. O sea, sin los comunistas soviéticos no estaríamos en manos de Hitler todavía. Y quién sabe cuántos millones de seres humanos más hubieran muerto. ¿Quién impulsó al mundo, ¿verdad?, en el desarrollo científico-tecnológico? Los comunistas. ¿Quién en este momento tiene la economía de mayor crecimiento en el mundo? Los comunistas. ¿Quién tiene el modelo de sociedad de mayor justicia social en el mundo? Cuba, comunista. Es decir, y eso está proscrito, según dicen proscrito en el que los estados europeos deben formular leyes para proscribir el comunismo y equipararlo al nazismo. Es una verdadera aberración. Y eso pasó en septiembre. Y de noche la pelota, pues. Vamos a hacer en estos momentos un segundo corte comercial. Cuando regresemos, Chele, podemos analizar también lo que pasa con Evo. Evo quieren ir tras la casa de Evo, aunque esté a nivel internacional. O sea, la han estado circulando prácticamente como que le quieren dar ese calificativo de una persona, pues como que si hay que ponerle el guante y llevárselo de nuevo a Bolivia para ser juzgado. Pero nosotros vamos a hablar sobre ese tema al regreso de este corte comercial. Seguimos hablando con el colega, compañero Chele Grisby. Chele, en Bolivia, por ejemplo, el panorama, ¿qué seguirá a partir de esos sucesos y del golpe, pues, en contra del presidente Evo Morales? Y también en Brasil y en Chile, ¿qué viene para estos países, digamos? Porque en Chile se está sonando mucho el tema de la reforma constitucional, hacer una nueva constitución diferente a la constitución pinochetista, pues, que ha imperado durante muchos años en Chile. Digo, sí. No te puedo decir qué va a pasar. O por lo menos. Pero digamos... ¿Qué se avisora? Me parece a mí que... A ver, en el caso boliviano... Recordemos que el presidente Evo Morales es, digamos, el
el baluarte de un amplísimo movimiento social que trasciende incluso al propio movimiento indígena, ¿verdad? Porque incluye, por ejemplo, pues recordemos cómo surge el liderazgo de Evo. Surge a partir, efectivamente, de los cocaleros del Chapare, pero también a partir de las guerras por el agua, Sí. que son triunfadores, y además derrocan un par de presidentes, este Sí, movimiento social, ¿verdad? Es decir, el liderazgo de Evo a partir del movimiento social. Es una construcción de liderazgo y de alternativa política diferente a cualquier otro país. Por ejemplo, en Nicaragua nosotros somos fruto del Frente Sandinista de Liberación Nacional como una organización político-militar que después se transforma en partido político y tiene adscritos movimientos sociales. Allá fue al revés, se construyó un partido a partir del movimiento social, pero no es tampoco un partido en el sentido tradicional, que tiene muchas sensibilidades, que tiene muchas cosas que armonizar, que no solamente es tomamos una decisión, la dirección y aquí muere. No es así, no funciona así en Bolivia. Entonces, creo que esto primero es muy importante. Evo acaba de ser ratificado por todos esos movimientos sociales y por la dirección del MAS como su líder. Esto es muy importante porque Evo es obligado a salir del país para salvar su vida, ¿verdad? Y en esperanza de que se desatara una lucha intestina en el MAS y que acabara con el liderazgo de Evo, que parecía que lo iban a lograr en las primeras 2 semanas. Ahora no, y ya está clarísimo, ha sido ratificado Evo. Evo ha dicho, yo no voy a ser candidato, ¿verdad? Eso ha dicho Evo, Sí, también lo ha dicho Álvaro García, no voy a ser candidato, pero sigo siendo el líder del MAS. Entonces, el propósito en Bolivia ahora es destruir al MAS. Una manera de destruir al MAS, al movimiento al socialismo, el partido que encabeza Evo Morales, una manera es destruir a sus líderes. Entonces van sobre sus líderes, tienen encarcelados a varios y van sobre Evo para impedirle judicialmente puede tener acción política. No creo que esto sea suficiente para destruir al MAS como alternativa electoral. Odio y venganza. Pero las elecciones han sido convocadas para marzo. Faltan 3 meses para que eso ocurra. El movimiento popular tiene tiempo para reconstruirse, para reconfigurarse y para organizarse para la votación. Pero yo creo que van a montar el fraude masivo. Ellos no van a ceder el poder por la vía electoral, van a montar el fraude masivo. Y si ven que no va a ser posible montar ese fraude, creo que entonces van a cancelar las elecciones para continuar detentando el poder. Van a apelar a que hay una amenaza terrorista, a que hay desestabilización, a que cualquier cosa. Esas señales ya las han estado enviando de cierta manera. Entonces, si ellos ven que no pueden robarse las elecciones, no las pueden ganar, eso está clarísimo. Sí, está claro. Si no pueden robárselas, entonces van a cancelarlas. Esto es el delincuente Almagro publicó ayer el informe final y admite que no hubo fraude. Sí, ahora el caso habla de irregularidades, ¿verdad? Pero admite que no hubo fraude. O sea, es un caso, digamos, paradigmático de lo sinvergüenza que puede ser alguien en una institución supuestamente de carácter continental. Pues, o sea, es un sinvergüenza, un delincuente metido al secretario general de la OEA, que lo quieren hacer Dominica ahorita. Sí, lo quieren hacer Dominica. Y le llaman manipulación dolosa. Doloso es lo que ellos hacen. No, Sí. manipulación dolosa con intención. Pero es que o sea, no pueden llegar a afirmar que es fraude. No lo pueden hacer. O sea, y acaban de publicar más de 100 académicos norteamericanos, principalmente, pero no únicamente, acaban de publicar un documento que dice que ahí no hubo fraude. Y además que de acuerdo al análisis estadístico, al análisis histórico, no hubo fraude y le reclaman a la OEA que reconozca que su informe es fallido. Es decir, que lo que hubo fue un golpe de Estado. Y además así lo manifiestan y exigen al gobierno de Estados Unidos y a la OEA respetar los procesos democráticos internos. Es decir, creo que a estas alturas del campeonato está claro, ¿verdad?, de que aquí no hubo fraude electoral, que se inventó el fraude y que además las razones no es porque Evo quería reelegirse. Esto es muy importante, porque fíjate bien, a Evo le hacen la guerra desde 2007. Hay documentados más de 30 atentados contra Evo Morales, incluyendo los últimos 2, ¿verdad? Del helicóptero. Y el anterior. Sí, el anterior. Los últimos 2 que fueron en la última semana que estuvo en el ejercicio del poder. Pero hay documentados más de 30 intentos de asesinato, de magnicidio contra Evo Morales. Pero además está la famosa
alzamientos de la policía hubo por lo menos 2 anteriores a este. Luego está lo que hicieron con los mercenarios, acordate, los mercenarios croatas y de otros países de Europa que los importaron y los llevaron a Santa Cruz con armas pesadas que la policía descubrió y desarticuló eso. Hubo varios muertos, de ellos un croata incluyendo. Es decir, no estamos hablando, no estamos asistiendo a que, como Evo se quería elegir, qué barbaridad lo quieren quitar. No, hermano, eso lo comienzan a hacer desde el mismo momento que él gana las elecciones, desde ese mismo momento, una y otra vez. Mirá qué absurdo. Evo impulsó la industrialización del litio, ¿verdad? Ustedes saben que el litio es una fuente de energía alternativa y limpia. Por ejemplo, el litio está en los celulares, en las baterías de los celulares. Y entonces acaban de construir, antes que Evo fuera depuesto por el golpe militar, construyeron un auto eléctrico en base a litio. Y aparecieron las imágenes de televisión con Evo encaramado en el auto inventado por bolivianos con litio. No le gustó. ¿Verdad? Entonces ahora aparece la delincuente, la fascista que pusieron de presidenta en Bolivia, inaugurando y diciendo, miren, esto lo hicimos nosotros los bolivianos. Sí. O sea, ¿a qué extremo se llegan las cosas? Pero, bueno, Chele, pero igual los famosos líderes que ellos le llamaban líderes cívicos, que son un par de sinvergüenzas, en el caso de Camacho, que le debe 5 millones de dólares al Estado boliviano, le llamaban líder cívico a alguien que tenía el dominio del negocio del gas y que Evo, pues hay que ser sincero, Evo monopólico. Sí, monopólico, correcto. Evo le quitó el monopolio y se lo regresó a los pobres, hombre. Pero además, hay más, pues. Hay más, pues, hablar muchas cosas. Pero ahí el fondo de Bolivia, repetimos, es el litio y el gas. Sí. El litio es la energía del futuro, petróleo y litio. Venezuela, petróleo. Bolivia, litio. A nosotros somos los chapiollos, eso que no tenemos más que nosotros mismos. Aquí somos nosotros. Tenemos agua. Y la ubicación estratégica que tiene Nicaragua. No importa. Yo también creo que aquí lo que van es detrás de impedir que aquí se haga. No quieren que se haga el canal. No es que lo quieren hacer, no quieren que se haga. Sí. Que es diferente. Pues. Pero bueno, el fondo siempre son recursos naturales. Siempre. En Brasil asistimos también a lo mismo, que querían destruir totalmente al PT. Al destruir a Lula, descabezar la figura representativa del PT y después vas por los otros dirigentes. Es lo que están haciendo en Ecuador. Tienen preso, aparte de la dirección política del partido de Correa, incluyendo una gobernadora, incluyendo una dirigentes regionales. Los tienen presos y los tienen juzgados por terrorismo. Los acusan de haber impulsado las protestas que ocurrieron hace un par de meses, cuando lo que hubo ahí fue una protesta indígena. Pero bueno, el propósito es liquidar la posibilidad electoral de que el correísmo vuelva a convertirse en alternativa de poder. Ese es el fondo del asunto. Le inventaron casos a Correa, cada vez se lo inventan de manera más ridícula, ¿verdad?, para enjuiciarlo. Y lo hicieron en Argentina con Cristina. Yo no sé si vos tuviste la oportunidad de ver esa declaración de la Cristina el lunes pasado. El lunes, sí. Fueron 3 horas. Bueno, sí. Yo me las tiré las 3 horas. Yo sería... Y mira, es lapidaria. La Cristina va destrozando uno por uno. O sea, es impresionante toda la persecución que se organiza contra la Cristina porque es peronista y porque como peronista tiene una opción política que favorece a los empobrecidos. Y lo va explicando punto a punto. Es decir, esa es la alternativa que están ocupando. Vas a ver que lo van a seguir haciendo en otros países. Cuando identifican fuerzas políticas que pueden convertirse en alternativas de poder, las van a ir destruyendo. Ahorita lo van a hacer con el Frente Amplio, te lo aseguro. Claro, sí. A partir de marzo en Uruguay van sobre el Frente Amplio a inventarle cualquier cantidad de cosas para destruirlo como alternativa de poder. Chile, por ejemplo, que era la joyita modelo económico para muestra al mundo por parte de Estados Unidos y que los otros países de América Latina aprendieran de cómo la economía chilena ha sido propulsada a costa de que haya a costa de la exclusión social, pero bueno, eso a ellos no les interesaba. ¿Qué se viene para Chile? ¿Qué avisoramos? Es muy difícil lo de Chile porque en Chile, a diferencia de otros países, no hay una alternativa política constituida. No hay una organización política constituida como alternativa de poder en Chile. Ahí todo es derecha. Imagínate que la Bachelet era considerada en Chile de izquierda. Una mujer que se llegó a alquilar
alquilarse ella personalmente y su institución a los intereses de Estados Unidos. Si eso era la izquierda en Chile, vos te podés imaginar cómo es el resto, ¿verdad? Es decir, ahí la izquierda organizada es muy marginal y además muy difusa en términos ideológicos, los que se definen como izquierda. Pero bueno, hay que esperar el desarrollo de los acontecimientos. Hay una fuerza sindical muy importante, hay una fuerza estudiantil muy importante. Eso puede devenir o no en un instrumento político partidario que compite en elecciones. No lo sabemos. Me parece que, si bien es cierto, Piñera aceptó reformar o hacer una nueva constitución, lo va a someter a un referéndum si la gente quiere o no quiere una nueva constitución y cómo la quiere hacer, si con el actual Congreso o con un Congreso electo. Esa es la pregunta que le van a hacer. Eso lo van a ir difuminando en el tiempo y lo van a ir neutralizando porque tienen el poder suficiente para hacerlo. Hay que esperar. Recordemos, por ejemplo, que durante siglos se demonizó a los mapuches, los dueños originarios de la tierra chilena, incluso hasta el nombre, que significa el confín de la tierra, ¿verdad? Entonces, y los mapuches, o sea, ser antimapuche era natural, ¿verdad? En las poblaciones de origen blanco, ahí en Chile. Ahora resulta que ellos han descubierto que todo lo que los mapuches decían sobre los carabineros era cierto. Y ahora hay un reencuentro de todos esos sectores populares oprimidos por el neoliberalismo con los mapuches a los que ellos habían demonizado. Hay mucha manifestación de los grupos indígenas que son etnias muy fuertes en cada uno de estos procesos y estallidos sociales. En el caso de Colombia, Iván Duque ahorita no la tiene nada fácil. Es uribista, Iván. Acaba de salir una encuesta que Iván Duque tiene el 70% de desaprobación. De desaprobación. Y en el caso de Uribe, que es su papa, tiene el 66% de desaprobación. Pero eso, digamos, son indicadores nada más. La verdad es que ahí la clase dominante colombiana también tiene mucha cintura para negociar y mantener el status quo. Pues, o sea, tampoco, o sea, aquí no esperemos revoluciones, ni en Chile ni en Colombia. Podemos esperar cambios que favorezcan algunos derechos de la gente, pero no está en la alternativa, no está en la agenda una revolución en Colombia, no lo está, ni tampoco está en Chile una revolución en Chile, ni siquiera está en agenda que llegue un gobierno de izquierda a ninguno de esos dos países. Sí está en agenda que la gente adquirió conciencia, que la gente está buscando alternativas, que la gente quiere cambio y va a empujar por esos cambios, sobre todo en materia de derechos sociales. Eso sí está en agenda. Creo que es importante, o sea, relativizar las cosas. Tampoco es que nos pongamos entusiastas porque ya viene revoluciones al estilo de la nicaragüense, que no, pues eso ocurre cada tanto tiempo y depende de condiciones subjetivas y objetivas de cada realidad histórica. Bueno, Chele, fue un honor haberte tenido por acá. Gracias por todo ese amplio panorama en el ámbito internacional. Nosotros vamos a hacer un tercer corte comercial. Ya regresamos.